Observando a nuestra sociedad, noté cómo muchos cristianos utilizan frases que bajo ninguna circunstancia deberían pronunciar. De lo contrario, Dios nos castigará con toda severidad. En este video, compartiré cosas que los cristianos deben dejar de decir. Este será un tema muy importante. Por favor, vean este video hasta el final. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo para no perderse los próximos videos interesantes. Así que, comencemos. Cuando ocurre algo malo o cuando un creyente se sorprende, a menudo escucho, «Oh, Dios». Esta es la mayor irresponsabilidad e ignorancia del hombre hacia Dios. Esto es una violación del tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo a quien tome su nombre en vano. Noten que nadie utiliza el nombre de ningún otro Dios de esa manera. Por ejemplo, «Oh, mi Buda» o «Oh, mi Krishna». El astuto sabe que este es uno de los mandamientos más estrictos, por el cual Dios castiga, y por eso es tan común escuchar cómo se populariza en películas y series mundanas, donde se usa de manera despreocupada el nombre sagrado. El astuto quiere avergonzar al único Dios vivo. Quiere convertir su nombre en una palabra vacía, desvalorizada e insignificante con la que se puede bromear despreocupadamente. Sin embargo, el nombre de Dios tiene un gran poder. En las Escrituras hay numerosos ejemplos de cómo, con su ayuda, se realizaron verdaderos milagros. Antiguamente, los verdaderos cristianos tenían más reverencia por el nombre de Dios que nosotros, y este mandamiento lo cumplían de manera más estricta que ahora. El mandamiento que prohíbe tomar el nombre del Señor en vano es violado diariamente por muchos cristianos. Las personas entretejen el nombre sagrado en su discurso cotidiano, lo utilizan como un conector de palabras, como una expresión de sentimientos y emociones de manera informal y sin respeto. Pero, por alguna razón, nadie teme a Dios ni piensa que lo que hacen es un grave pecado, pues Él no dejará sin castigo a quien tome su nombre en vano. Los cristianos deben dejar de decir cosas como tocar madera, cruzar los dedos y demás. Todas estas acciones sugieren la idea de que si lo hago, nada malo me sucederá. De esta manera, alejamos nuestra fe en Dios y fomentamos el virus de la superstición. Yo creo en Dios, pero mejor toco madera para no atraer el mal de ojo. Dios no necesita esa clase de fe, esa poca fe y duda. A menudo escucho a creyentes decir, creo en la suerte, ella me ayudará. Amigos, hay que creer en Dios, no en la suerte. Si hoy voy a una entrevista y le pido a un amigo que me desee suerte, estoy actuando como una persona insensata. Nosotros, como cristianos, debemos entender que necesitamos la fe en Dios y su voluntad. Es mejor pedirle a un amigo, por favor, reza por mí. Hoy tengo una entrevista importante. Si es la voluntad de Dios, el trabajo será mío, si no, no lo será. No necesito creer ciegamente en la suerte, ya que son eventos al azar, incertidumbre, una coincidencia impredecible de circunstancias. Si eres cristiano, no debes depender de la suerte. La suerte es una frase común que parece inofensiva, pero detrás de ella se esconde un significado negativo directamente relacionado con el paganismo. En el lenguaje aún persisten expresiones como la suerte lo abandonó o la suerte lo persigue. ¿Cómo pudo abandonarlo? ¿O cómo puede perseguir a alguien? ¿Es algún tipo de espíritu? Sí, lo es. De hecho, existen amuletos, talismanes y conjuros para atraer la suerte como una fuerza desconocida. Además, está Fortuna, la diosa romana de la suerte y la casualidad afortunada. Por eso, a menudo se escucha, yo creo en Fortuna. A Fortuna se la conocía en todos los rincones del Imperio Romano,
y sus imágenes se encontraban en monedas o artículos de uso cotidiano. Los primeros testimonios de su adoración se registraron entre los antiguos romanos. En esencia, nada ha cambiado. Como en aquel tiempo, hoy las personas intentan atraer a fortuna y a la suerte a sus vidas mediante amuletos y rituales, sin comprender que todo esto tiene raíces paganas. Las personas se desean suerte unas a otras, esperando que fortuna se les vuelva favorable, sin entender que esto es una abominación ante los ojos de Dios. Nosotros no dependemos de supersticiones extrañas, objetos o de la suerte como si fuera una fuerza. Dependemos del Creador, de sus promesas. Creemos en un Dios todopoderoso y omnisciente que constantemente cuida de su creación. En el mundo cristiano existen reglas no escritas. Si crees, no necesitas la buena fortuna. La palabra suerte ha adquirido más un matiz negativo, que ha perdurado en el cristianismo hasta hoy. La próxima vez, reformulen la frase y deséenle a la persona las bendiciones de Dios o recen por ella. Esto será un buen apoyo. ¿Saben? Es mejor actuar como una persona sabia, es mejor ayudar a alguien. Porque las personas se desean cosas unas a otras todo el tiempo, pero de nada sirve. Te deseo felicidad. Te deseo bienestar, todo eso son palabras vacías. Si realmente deseas bienestar a alguien, ayúdalo a conseguirlo. Si deseas salud para alguien, es mejor preguntarle cómo puedes ayudarlo a recuperarse más rápido. Si deseas felicidad, entonces ayúdalo a encontrar la felicidad. Desear y hacer son dos cosas diferentes. No seas alguien que solo desea, sino alguien que cumple deseos. Los cristianos deben dejar de incumplir sus promesas. A menudo veo cómo los cristianos pecan en esto. Te piden que envíes saludos, dices, está bien, prometo hacerlo, pero no lo haces. Probablemente, muchos se han encontrado con esta situación. Recuerden algo importante, antes de hacer una promesa, piensen si pueden cumplirla. Recuerden a una persona que les prometió algo y no lo cumplió. ¿Cómo se sienten hacia esa persona? Asimismo se sentirán hacia ustedes. Pónganse en el lugar de un observador externo y verán que es una situación bastante desagradable que puede socavar la confianza en esa persona. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir, como dice la Escritura. Sean personas de palabra, si prometen algo, cúmplanlo. No manchen su honor. Los cristianos rompen constantemente otra promesa, voy a orar por ti. Esta frase se escucha a menudo en redes sociales o en conversaciones personales. Un cristiano, tratando de apoyar a alguien en su sufrimiento, promete orar por él, pero por la prisa o la falta de voluntad, olvida su palabra. Si realmente desean orar por alguien, tomen siempre notas en un cuaderno o en un diario de oración para no olvidarlo. Usamos una frase tan poderosa, voy a orar por ti, y la persona, al escuchar tal apoyo, siente un gran alivio, sabiendo que a alguien le importa en este momento difícil. Pero, ¿qué dolor y decepción recibe esa persona cuando descubre que quien prometió orar por él simplemente lo olvidó? Nuestras palabras, nuestras promesas, pueden socavar la confianza en los ojos de los demás. Y la confianza es muy difícil de recuperar. La confianza es muy rara en este mundo, y eso es lo que debe diferenciarnos de los no creyentes. Si eres cristiano, las personas deben saber que pueden confiar en ti y depender de ti. Sean cuidadosos con sus pensamientos, promesas, palabras y acciones, porque para alguien, ustedes podrían ser la única escritura sagrada que lea en toda su vida. Recuerden, ustedes son una carta de Cristo, leída por todos, como dice la Biblia. Son el ejemplo perfecto, sean buenas personas en las que se pueda confiar.
Hoy existe otro problema importante en nuestra época: las malas palabras. Les ofrecemos una mirada sabia a este problema y les invitamos a ver cierta lógica aquí. Probablemente les interese saber que en las malas palabras se esconde una característica terrible de la que se suele guardar silencio. En esencia, el insulto no son solo palabras. Puede que alguna información les parezca familiar, pero en realidad habrá mucha información nueva e interesante sobre la que vale la pena reflexionar. Así que, la razón principal por la cual el uso de malas palabras debe desaparecer de su vida. Las malas palabras no son el verdadero sentido del lenguaje humano. Si creen que las malas palabras son parte del lenguaje, están profundamente equivocados. Al usar insultos, su nombre se borra del libro de la vida. Lo repetimos una vez más: si insultan, tienen cerrado el acceso al reino de Dios. El apóstol Pablo advertía que el uso de palabras impuras destruye su oportunidad de vida eterna, ya que el ser humano no nace solo para una existencia temporal, sino, sobre todo, para la eternidad. Por eso Pablo decía: los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, las palabras de Jesús invitan a la reflexión. Él dijo: cualquiera que diga a su hermano, raca, será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga, necio, será culpable del infierno de fuego. La palabra raca se traduce del arameo como necio. Sus sinónimos son inútil, insignificante, cabeza hueca o cosa vacía. En los tiempos de Jesús, esta palabra se usaba para degradar a otra persona. En el sentido espiritual, significa que una persona llama a otra una creación de Dios vacía y sin sentido, tachando así el propósito divino de la vida humana y desafiando el plan de Dios. Por lo tanto, este tipo de insulto se consideraba un desafío a Dios y una ofensa religiosa. Por eso, en los insultos se ve claramente una actitud despectiva hacia la creación humana. Es por esto que los antiguos judíos tomaban muy en serio las advertencias contra el uso de malas palabras, y hasta el día de hoy, en las familias judías, no se escucha este tipo de blasfemias. Hoy en día, las malas palabras se han vuelto más duras, más negativas, más pesadas y groseras en comparación con la palabra raca. También recomiendo encarecidamente prestar atención a las palabras parásito. No importa cómo se desarrollen las circunstancias de su vida, deben esforzarse por evitar el uso de estas palabras. No son solo palabras parásito, son palabras que, en sentido literal, envenenan su vida. Los sabios prestaban mucha atención a este asunto, evitaban cuidadosamente las palabras diablo, demonio, espíritu maligno. Se creía que pronunciar significaba invocar. Porque las palabras tienen poder, a quien invocas, ese viene. Y luego decimos que debemos hacerle daño, a alguien, a ella, a él, a ellos, quitar, robar, maldecir, despojar, y así sucesivamente. Todo el mundo sabe que toda maldición inevitablemente regresa a quien la pronuncia. En primer lugar, esto afectará a ti y a tu familia. Por ejemplo, esta frase no se debe decir en absoluto: me saca de quicio. Una observación interesante de una chica en un foro decía que su conocido, cuando dice insultos enojado, se comporta como si realmente hubiera sido poseído por un demonio. Sus ojos se ponían rojos de ira y no se sabía qué le pasaría por la mente. Las personas realmente se vuelven inestables durante un breve periodo. A través de las malas palabras, la persona se entrega a manos del demonio, volviéndose poseída. A menudo se escuchan expresiones como tonto y otras. Por sí mismas, estas palabras no son vulgaridades, pero cuando se utilizan en cierto contexto y lugar en la oración, llevan la misma carga semántica que las malas palabras.
Solo basta acostumbrarse al uso de ciertas expresiones fijas y metáforas poderosas, y este discurso orgánico, lleno de palabras destructivas, comienza a arrastrar a las personas a grandes problemas en la vida. Esto ya no es una novedad del mundo de la fantasía, sino un hecho realmente comprobado. Presten atención a un detalle interesante: casi todas las malas palabras están relacionadas de alguna manera con los órganos sexuales y con connotaciones sexuales. Otro conjunto de insultos está relacionado con todo tipo de desechos de la actividad humana. Sé que todo esto suena bastante extraño, pero la razón es muy simple. Está comprobado que parte de las malas palabras provienen de los nombres sagrados de los dioses. Los nombres de algunos dioses y diosas egipcios están directamente relacionados con los nombres de los órganos sexuales. Sí, no han oído mal. De hecho, hay un insulto bastante interesante que es similar al órgano sexual femenino en la mitología egipcia, y este es el conductor de los muertos al más allá. Y aquí es donde comienzan a suceder cosas extrañas pero lógicas. La cuestión es que cuando una persona pronuncia una mala palabra, está invocando a uno de los dioses o demonios. Y el asunto es que, a quien invoques, ese vendrá. Cuando llamas a Dios en oración, Dios escucha y viene. Cuando llamas a un demonio, él se desprende de la inmundicia que literalmente nos rodea. No en vano, la Biblia prohíbe estrictamente tomar el nombre del Señor en vano. Debemos darnos cuenta claramente de que si constantemente usas malas palabras, atraes todo tipo de negatividad hacia ti. Tarde o temprano, habrá una consecuencia, y vendrá de donde menos lo esperes. No es necesario ir muy lejos, simplemente mira a tu alrededor y reflexiona sobre cuántos delitos domésticos, peleas, amenazas y disputas se producen por comentarios imprudentes. En el 99% de los casos, en estos comentarios se contienen insultos y palabrotas. Esto es el resultado de la falta de control emocional, cuando una persona ya no puede controlarse. Este comportamiento da lugar a que el diablo controle a la persona. El componente de las malas palabras es la ira que hierve en el corazón humano, una ira que conecta a la persona con fuerzas destructivas, haciéndolo su esclavo. Las malas palabras jugaron un papel importante en los estados de Oriente, donde durante siglos se practicaron cultos fálicos. Aquí tienen una respuesta adicional de por qué las malas palabras están relacionadas con los órganos sexuales. Todo esto tenía un significado sagrado, o más bien, divino. En la antigua Babilonia y Canaán, los sacerdotes asirios utilizaban las malas palabras para alabar a demonios sedientos de sangre y ofrecer sacrificios. También hay evidencia de cómo, mediante el uso de malas palabras, se invocaban enfermedades y esterilidad en las personas. Por ejemplo, hay un demonio cuya tarea era traer enfermedades a las mujeres que causaban esterilidad. Hoy en día, diversos sacerdotes y hechiceros usan malas palabras en sus rituales. Y los sacerdotes que exorcizan a los espíritus malignos dicen que durante el exorcismo, las personas gritan fuertemente y maldicen de manera terrible. Esto ya lleva a ciertas reflexiones y demuestra que existe una conexión entre las malas palabras y los rituales ocultos. Los sacerdotes dicen que no son las personas las que gritan, sino los demonios que están dentro de ellas. Hay una expresión: Satanás habla a través de los que maldicen. Esto deja bastante claro bajo qué poder se encuentra el amante de las malas palabras. No es casualidad que los antiguos magos y hechiceros digan: bajo ninguna circunstancia pronuncies malas palabras. Aunque, por supuesto, no son muy habladores al respecto, pero vale la pena escucharlos. Estas palabras oscuras y malas son como la radiación que destruye los tejidos vivos del cuerpo humano, afectando negativamente su estructura genética y celular.
Las personas que maldicen con más frecuencia que otras desarrollan trastornos depresivos, fatiga crónica, agotamiento y enfermedades del sistema cardiovascular. Esto lo demostraron dos genetistas famosos en todo el mundo, Gary Abiter-Tisney. Una persona que constantemente maldice es un signo de degradación social y descomposición espiritual. Después de todo, una persona que maldice no es capaz de transmitir su pensamiento completo al interlocutor. No sabe elegir ni formar sus frases, y por eso llena sus vacíos en la conversación con malas palabras. La palabra es un don de Dios, pero las personas tratan las palabras con negligencia, pronuncian malas palabras y luego se preguntan por qué sufren enfermedades y desgracias. Pero las palabras tienen poder. En el principio era el Verbo, escribe el evangelista Juan. Con su palabra, Dios creó el mundo terrenal y lo entregó al hombre. Somos la única creación hecha a imagen y semejanza de Dios, y por muy extraño que parezca, cada palabra que pronunciamos tiene significado y poder. Si una persona dice, todo me saldrá bien, así será. Si dice, no tengo dinero, no tendré familia, soy un fracasado, nada me saldrá bien, así será, porque así lo dijo. El asunto es que las palabras se convierten en realidad. Del mismo modo que el mundo fue creado por la palabra. Si crees que todo saldrá mal, así será. Como dijo Jesús, según vuestra fe, os será hecho. Si crees que un gato negro que cruza tu camino te traerá mala suerte, así será según tu fe. Lo que siembres, cosecharás. Si siembras la creencia de que algo malo te sucederá, cosecharás eso. Como dijo Jesús, si cree y no duda, le será hecho lo que diga. Las palabras correctamente pronunciadas tienen un impacto colosal en la persona. Pero las malas palabras también son palabras y también afectan. Cualquier maldición lleva un signo negativo, mientras que el aliento lleva un signo positivo. Está comprobado que cada palabra pronunciada afecta claramente a nuestros genes. Palabras como amor, esperanza, fe y bondad tienen un impacto especialmente fuerte en las personas. Aprendan a pensar y hablar de cosas buenas. Recuerden que nuestras palabras tienen poder, y los pensamientos se hacen realidad. Den tantos cumplidos como puedan a los demás. Con el tiempo, verán que los cumplidos y las palabras amables hacen a las personas felices. Cuanto más das, más recibes. Comparte sabiduría, amor, talento, comparte generosamente y verás cuánto de lo bello en esta vida te regresa. Dejen de relacionarse con aquellas personas que vienen y comienzan a descargar sobre ustedes todo su negativismo, llenándolo de malas palabras, porque de lo contrario se hundirán en esa vorágine. Las palabras parásitas y las vulgaridades que habitan en el vocabulario de una persona pueden revelar su naturaleza, su esencia, su manera de pensar y ver el mundo. Encuentren la fuerza para hacer saber que no quieren relacionarse con personas así. Una persona que maldice constantemente recibe una salud destruida, un destino arruinado y el infierno de fuego en lugar de la fuerza y la prosperidad en el reino de Dios. Nos dirigimos a cada persona que maldice. Si te importa tu vida y la vida de tus seres queridos, no pronuncies malas palabras bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, tu vida estará llena de sufrimiento. Recuerden, las palabras son lo que hace al ser humano un ser humano, lo que lo diferencia de los animales, lo que hace al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Nuestras palabras nos caracterizan y reflejan quiénes somos, muestran quiénes somos realmente, por eso es importante prestar atención a nuestras palabras. Vivan de tal manera que si alguien habla mal de ustedes, nadie lo crea. La vida es una serie de altibajos y estamos en constante aprendizaje. El Señor sabe que a menudo cometemos errores, por eso nos instruye y nos guía como un buen pastor.
¿Están listos para aprender a pensar correctamente? Debemos reconocer que no tenemos suficiente entendimiento para tomar siempre las decisiones correctas. No conocemos todas las circunstancias ni las consecuencias de una elección u otra. Nuestros pensamientos no son firmes y nuestras ideas son erróneas. A menudo elegimos lo bueno en lugar de lo mejor. Estamos limitados por la lógica humana, sin control de los límites de la razón humana. Podemos aprender a tomar decisiones correctas y equilibradas. Dios nos llama a esto. Él nos llama a cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y a reconsiderar nuestra visión de las cosas y los eventos. Él quiere que constantemente desarrollemos en nosotros el buen juicio y la sabiduría. Necesitamos cambios internos fundamentales. No basta con comportarse de otra manera, es necesario convertirse en otra persona. Son como el Creador, que solo trae el bien. Sean hijos de vuestro Padre Celestial. Bendigan, no maldigan. Crean, y tanto las bendiciones como el rechazo de las malas palabras se convertirán en bendiciones para ustedes. Busquen a Dios y encontrarán sabiduría. Gracias por ver este video. Si les ha parecido útil, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Les estaré muy agradecido por su apoyo y actividad. Eso es todo por hoy. Nos vemos en los próximos videos. Hay muchas cosas interesantes por venir.